A partir de este capítulo, la Biblia nos presentará luces y sombras en la vida de Saúl como gobernante, subidas y bajadas, aunque tal vez más bajadas que subidas en su liderazgo como rey. Estos dos capítulos 3 y 14 suceden básicamente por algo que hizo Jonatán contra la guarnición filistea que estaba dentro de Israel. La atacó y esto despertó la furia enemiga. Pero vamos a ver más adelante que en verdad fue un instrumento de Dios. Su proceder era exclusivamente movido por las órdenes de Cristo Jesús, el general del ejército israelita. Mientras Israel estuviese sometido, los enemigos estaban contentos. Y como dice David Guzik, así también pasa en la vida espiritual. No luchamos contra ejércitos de filisteos hoy, luchamos contra Satanás, según Efesios 6. Pero nuestros enemigos espirituales tienen la misma actitud filistea. Mientras somos débiles y estemos sometidos a ellos, no les importaremos nada, incluso tal vez hasta les caigamos bien. Pero tan pronto como mostremos algo de valentía y valor contra los enemigos de Jehová, entonces nuestros enemigos espirituales nos considerarán algo abominable. Si la paz con el diablo es más importante para ti que la victoria en Jehová, serás derrotado y sometido con frecuencia. Desde que los filisteos habían sido humillados por el arca del pacto, ya no habían vuelto a provocar Israel, pero los tenían dominados, los tenían conquistados y le exigían tributo. Ante esta incursión de Jonatán, esta guarnición dio aviso al ejército filisteo y entonces se congregaron tantos soldados filisteos que dice el verso 5 que no se podían ni contar, eran como la arena del mar y estaban muy bien equipados a diferencia de Israel que ni siquiera tenía armamento. Saúl había convocado al ejército israelita, pero al verse exageradamente en desventaja, dice el texto que desertaron y Saúl se fue quedando prácticamente solo. Lo peor de todo fue que Samuel había fijado 7 días de espera para poder llegar y celebrar un holocausto para apoyarse en Dios y sin embargo no llegó en el plazo fijado. Y la gente de Saúl continuaba dejándolo solo. Al final se quedó solo con 600 hombres, dice el verso 15, y los demás se habían escondido y huido lejos al otro lado del Jordán por el temor que se había apoderado en ellos. Querían un rey y ahora lo estaban dejando solo. Acá aparece entonces el primer grave error de Saúl. Usurpó el lugar de Samuel, quien era el designado por Dios como sacerdote y profeta. Saúl celebró el holocausto y luego culpó a Samuel por no llegar a la hora indicada. Samuel le dijo: locamente has actuado, Saúl. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y luego le dijo algo que, como veremos más adelante, no le agradó para nada. Le dice: ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. El ejército enemigo se acercó más para atacar, prácticamente listo para atacar a Israel, amenazando destruirlos por completo. Sin duda, Jonatán, sintiéndose responsable por la situación, tomó la iniciativa atrevida de hacer una inspección nocturna a la guarnición filistea con su paje de armas. Y fue sorprendente cómo Dios actuó. Pero el desenlace de esta historia concluye en el próximo capítulo. Acá nada más podemos concluir diciendo lo siguiente: Saúl pecó, pero realmente ese no era el verdadero motivo del rechazo divino, porque David también pecó siendo rey y no se le arrebató la dinastía como a Saúl. El problema es que este hombre tenía algo más. En primer lugar, no se le había arrepentido para nada. Lejos de eso, se justificó y buscó otros culpables. Tenía en poco también los emblemas de Dios, algo así como Caín, quien obedeció pero a su manera y antojo, teniendo en poco la palabra y la instrucción divina. Mientras que David, el siguiente rey, veremos que era muy paciente. A Saúl lo vemos totalmente impaciente y falto de fe.
Como dice Nicholl, Saúl actuó tan locamente al permitir que lo dominaran los sentimientos antes que la confianza en Dios. Basada en hechos providenciales pasados, por ejemplo, si Dios había hecho con Gedeón una gran obra apenas con 300 soldados que tenía, de 32,000 que inicialmente había, pues seguramente Saúl podía hacer algo igual o mejor con los 600 soldados que tenía de los 3,000 que había convocado. Pero si él rehusaba tener confianza en las promesas de Dios y en la palabra de su profeta y se mostraba incrédulo y vacilante en un momento de crisis, entonces, ¿cómo podría seguir acompañándolo Dios? Si Saúl hubiese estado dispuesto a humillarse, muy diferente habría sido la historia de Israel. Esta historia termina mañana, pero vamos viendo entonces cómo Saúl va demostrando la persona que es. Estos próximos 3 capítulos revelarán a la persona de Saúl y notaremos que definitivamente ese hombre conforme al corazón del pueblo no era el hombre que Dios quería porque no era conforme a su corazón y por eso él tuvo que demostrar a un hombre distinto que no era alto como Saúl, quizás era muy pequeño, pero de gran corazón. Que Dios te bendiga.